El palacete de verano. En el palacete de verano había empezado el movimiento. Un batallón de criados deambulaba de un sitio a otro, como todos los años, preparando la mudanza, desnudando muebles y enseres de sus blancas coberturas que daban al palacete un aspecto fantasmagórico. Blanca, una preciosa doncella con los ojos más azules que el mar y la tez más blanca que el jazmín, daba órdenes caminando de una estancia a otra, mientras dirigía aquella comitiva de gente que se expandía por todas partes, vestidos de uniforme y con distinguido porte, ya que los señores condes de Ordóñez no admitían a su servicio nada más que personas que tuviesen buenos modales y notoria distinción, de forma que, a no ser por los uniformes, podría confundirse a los criados con los señores. Sebastián, uno de los criados con más compostura, se detuvo, procurando no ser visto, ante el gran espejo que cubría, casi por entero, uno de los laterales del salón. Contempló, por el rabillo del ojo, a Blanca, que se encontraba entretenida en sus quehaceres. Su corazón empezó a latir desenfrenadamente. Metida en el uniforme, seria, inalcanzable, sin que nadie pudiese entrar en su mundo, parecía una diosa sacada del Olimpo. Muy lejos estaba el muchacho de imaginar la procedencia de la joven. Ni siquiera los señores que la acogieron a su servicio, tras su llegada al palacete 3 años atrás, medio desvanecida, con las ropas destrozadas, pudieron saber nada de su pasado. Apenas pudo tocar el aldabón de la puerta de entrada. Se desmayó. Fue recogida, bañada y metida en el lecho. Cuando despertó, los señores condes, después de numerosas preguntas a las que la muchacha no pudo contestar, le hicieron servir un recipiente con leche caliente que hizo que recuperase el color. Esta, abriendo sus bellos ojos, suplicó que la tomasen a su servicio. Sin más preguntas y con el voto de confianza que inspiraba su hermosa mirada, fue admitida en condición de doncella de la señora, que la bautizó con el nombre de Blanca, tal vez debido a su blanca tez. A pesar de su corta edad, Blanca se esforzaba tanto en los servicios y cuidados de su trabajo, que en unos cuantos meses pasó a ocupar el primer puesto de toda la servidumbre. Obtuvo distinciones de los señores, tales como una habitación separada del resto de los criados, más grande y con aseo propio, y pasó a ser la consejera personal de la señora. Podía dar largos paseos por los jardines, vestida con sus propias ropas, que casi siempre solían ser regalo de la señora condesa. Mientras paseaba entre los árboles, parecía un hada, con la larga cabellera negra sobre los hombros, el talle fino y esbelto y, sobre todo, sus hermosos ojos, sobre los que parecía juntarse el cielo y el mar para formar una danza de estrellas brillantes, anidándose en el horizonte de sus iris. No era solo Sebastián el que contemplaba de incógnito a la hermosa joven. También Leonardo, el hijo mayor de los condes de Ordóñez, acariciaba la idea imposible de, algún día, poder posar sus labios sobre los de la joven, para que ésta pudiera quedar convertida en una linda condesita perteneciente a su entorno social. Había llegado a idolatrarla tanto que solo con pensar en ella se mantenía despierto horas y horas hasta el punto de ocasionarle grandes problemas con los estudios, pérdida de apetito y decadencia personal. En vista de tales complicaciones, los señores condes tomaron la determinación de llamar a uno de los mejores médicos del condado, que aconsejó un periodo de descanso. Leonardo emprendió la marcha hacia un largo viaje que debería durar hasta el verano. Por este motivo, este año, se habían adelantado los preparativos del palacete, aunque esta vez no vendría toda la familia, sino el joven para descansar de su viaje. Todo debía estar a punto y en orden, antes de 2 semanas. Blanca, al tiempo que preparaba con esmero lo concerniente a la llegada, sentía latir su corazón con tanta fuerza que a veces temía que se pudiese escuchar desde el exterior. No quería pensar, no podía pensar en algo que no fuera posible. Ella
solo podía ser una doncella, y nada más. Celosamente, en el fondo de su pecho, guardaba su secreto, el secreto de su amor por Leonardo, un secreto que no podía revelar a nadie. Hubiese querido estar muerta antes de vivir con esa pesadilla que no la abandonaba ni de día ni de noche. Pero estaba viva, tan viva que su corazón quería escaparse del hueco para poder gritarle todo el amor que sentía por él, como cada fibra de su piel pugnaba por decir: «Te quiero tanto, que quisiera poder besarte y morir con el calor de tus labios». Pero, ¿qué podía hacer ella? Si ni tan siquiera tenía pasado. La mugrienta. Se hallaban sentados en el escalón del portaluco mugriento y maloliente, en una calle destartalada por la que pasaba gente de toda calaña. La niña, vestida de harapos, temblando de frío y con el rostro cubierto de suciedad, alargaba tímidamente su pequeña y temblorosa mano cuando pasaban los transeúntes. Su acompañante, un viejo mendigo que se fingía sordo y ciego, que oía hasta el dinero que no sonaba y veía más allá de lo invisible, daba pellizcos por debajo de las ropas a la pobre y desdichada niña cada vez que su tono de voz descendía, al tiempo que decía: «Por favor, una limosna para este pobre ciego y sordo que no puede mantenerme». Eran tan fuertes los pellizcos que le asestaba que a la pobre criatura se le saltaban las lágrimas, a pesar de que hacía esfuerzos sobrehumanos por retenerlas. De un manotazo con sus temblorosas manitas se limpiaba el líquido salado y amargo que fluía de sus hermosos ojos, resbalando por sus mejillas hacia la boca. Este gesto hacía que las gentes se sintiesen más compasivas. Las monedas caían más deprisa, llenando el pequeño cacharro de metal que usaban para estos menesteres y que el avaro mendigo se apresuraba a vaciar en sus bolsillos cada vez que el público asistente se alejaba un poco. Sin apenas hacer movimiento alguno, la niña sufría las consecuencias de cualquier descuido, por lo que procuraba atenerse al aprendizaje y no cometer fallos. Pasadas un par de horas, se retiraban sin pronunciar palabra o gesto alguno para tomar un poco de alimento, poco para la niña y bien abundante para el supuesto ciego, que además bebía como un cosaco, por lo que el papel de la pequeña se empeoraba por las tardes y sufría más torturas que por las mañanas. Entrada la noche, el regreso al hogar, si se le podía llamar hogar, a unos cuantos tableros o puertas viejas de madera que les servían de techumbre. Después de la mísera cena para la pequeña, el repelente y astuto mendigo se llenaba el estómago de abundante comida y más bebida. Luego quedaba dormido, no sin antes atar a la pobre infeliz a su pierna para que no pudiese jugársela mientras dormía y desaparecer, pues sabía lo que le esperaba, si el gran señor no encontraba a la pequeña y sus ganancias. De esta forma, sufriendo toda clase de aberraciones, desde que fuese arrancada de la mano de su madre, pasaba, la mugrienta, como el viejo usurero la llamaba, su triste existencia. Había sido raptada cuando apenas contaba 5 años. Sus recuerdos eran leves, pero nunca pudo olvidar el rostro de mamá, que se dibujaba y se desdibujaba en la oscuridad de la noche. En esos momentos, un raudal de lágrimas se agolpaban en sus ojos apenas perceptibles por la mugre, ya que no se le permitía lavarse el rostro para evitar que pudiese ser reconocida por algún familiar o miembro de la servidumbre. Aquella noche, el viejo mendigo no paró de golpear a la pequeña. Se había percatado del acercamiento de una señora muy distinguida y que la niña hizo un pequeño movimiento para levantarse e intentar hablar con la dama. Por unos segundos le pareció escuchar balbucear «mamá», por lo que le propinó un pellizco que hizo que las palabras se enmudeciesen en la boca de la criatura, mientras la dama se alejaba con el rostro cubierto siempre por un velo. El avaro pensó que no tendría más remedio que pedirle al ayudante del señor del castillo que se la llevase, ya que ésta empezaba a ser peligrosa, sobre todo después del incidente de aquella tarde.
Estaba preocupado y bebió más que de costumbre. Se acostó a dormir intranquilo mientras la niña, que no podía conciliar el sueño, pensaba en la señora que le diese tan elevada limosna. Su rostro aparecía haciendo aguas tras el tul, mezclándose con el rostro de su madre. Aquel rostro tan querido que ella no había podido olvidar. Quizá. ¡Oh, señor! La señora se parecía tanto a mamá. Aunque su rostro era menos alegre y cubierto por el tul, no se podía distinguir bien. ¿Qué estaba ocurriendo? No le escuchaba roncar, ni siquiera respirar. Desde que se acostaron, no la había tocado para ver si seguía a su lado o había podido huir. Se acercó despacio para escuchar su respiración. No respiraba. A la luz del rayo de la luna que entraba por la techumbre, su rostro parecía impasible. Ella no estaba familiarizada con la muerte, pero la mueca que vio en su semblante era la misma que la del pobre perrito que tenía el viejo para dar la apariencia de ceguera y que cuando ella llegó, el terrible usurero sacrificó para no darle de comer, maldiciendo y magullando disparates al ver que ella lloraba por el animal. Con un gran esfuerzo, dado su pequeño tamaño y su debilidad, se soltó de la correa donde el malvado la sujetaba a su pierna y corrió sin cesar hasta encontrarse en las afueras de la ciudad. Se hallaba en un lecho de sábanas blancas. Una mujer de mediana edad la contemplaba. Un hombre, a su lado, le hacía preguntas a las que no podía contestar. No recordaba nada, no sabía quién era. Los dos se miraron y una extraña sonrisa se dejó entrever en sus labios. «El señor del castillo». El criado se apresuró por el pasillo para abrir la enorme puerta de madera tallada con incrustaciones de metal ante la insistencia de los golpes que desde fuera daban en el aldabón. Esta se abrió con un lastimero gemido de sus goznes. Se encontró ante la presencia de un hombre enjuto y malcarado, aunque ataviado con buenas ropas. Preguntó por el señor duque haciendo un ademán para penetrar en el interior, por lo que el criado le invitó a que le siguiese. Atravesaron una entrada amplia y le condujo por un largo corredor. Se detuvo ante una puerta que abrió, dando paso a un salón impresionante, tanto por su tamaño como por las riquezas que en él se almacenaban. Enormes lienzos de un valor incalculable pendían de las paredes, sobre los cuales destacaban figuras de guerreros en batallas sangrientas que daban la impresión de que de un instante a otro fuesen a descender del lienzo para pedirle cuenta por las malas acciones que hubiese podido cometer en su vida. Se acomodó en un sillón de terciopelo y armazón dorado a una señal del sirviente para que tomase asiento. Desde su sitio podía ver el salón de parte a parte. Observó las gigantescas lámparas de bronce y cristal, candelabros por doquier, vitrinas repletas de objetos valiosos, pero algo flotaba en el ambiente a pesar de tanta riqueza que al malcarado personaje le hizo recorrer un escalofrío por todo el cuerpo. Durante unos segundos el visitante no escuchó ningún ruido. Aquel silencio le aterraba. No podía borrar de su mente la sensación de derrota. Sabía lo que se escondía tras las apariencias. Había algo oculto en aquel salón donde tantas reliquias se acumulaban. Todo estaba muerto. Tan muerto como las tumbas de los faraones, que eran enterrados con todas sus cosas para poder conservar, hasta después de la muerte, todo el poder que aquellas riquezas podían comprar. Por desgracia, él se había dejado comprar, y ahora no veía la forma de escapar de aquella trampa que le tenía cada vez más atrapado. Le hubiese gustado que todo fuese una pesadilla, poder volver al tiempo atrás para que todo se desvaneciese como una pavesa en un hogar apagado donde ya no crepitan los leños. En su hogar, los leños habían dejado de crepitar tras la muerte de su madre y nunca más volvió a sentir su calor. Le parecía todo tan extraño. Pero allí estaba él, más inanimado que cualquiera de aquellos que aparecían en los lienzos, atrapado en un callejón sin salida, con menos porvenir que los pobres infelices a los que él ayudaba a condenar el pillaje, cuyos rostros eran sus pesadillas.
Todavía recordaba el rostro de aquella pequeña, suplicándole que la dejara escapar. Cómo hubiese querido estrecharla entre sus brazos y decirle que se alejase lo más lejos posible, pero estaba demasiado involucrado para poder evadirse de aquella trampa, del túnel que se estrechaba más y más desde que aquel hombre perverso tuvo en sus manos el primer pagaré. Al principio solo fueron niños, pero las niñas eran su pesadilla. Se maldecía a sí mismo por haber sido capaz de caer tan bajo. Estaba tan ensimismado en sus pensamientos que no oyó entrar al sirviente cuando de pronto escuchó su voz. «Sígame». Dio un salto en el sillón, levantándose como un resorte. Su corazón latía aceleradamente. Le siguió sin pronunciar palabra. El sirviente se detuvo ante una puerta y la abrió, haciéndose a un lado para dejarle paso. Entró en la estancia. Se paró ante la mesa del despacho, tras la cual un hombre, sin siquiera levantar la vista de los papeles que tenía en las manos, le increpó. «Os tengo dicho que bajo ningún concepto vengáis a esta casa». «Señor», dijo el aludido visitante, «nunca me hubiese atrevido a venir, a no ser por lo grave de la situación». «¿Qué ocurre?», preguntó vociferando su interlocutor, mientras parecía echar chispas por los ojos. Ante el titubeo del recién llegado, se puso en pie mientras farfullaba. «¡Hablad ya de una vez!». «Ha desaparecido». «¿Quién ha desaparecido?». «Ella, la mugrienta», dijo, depositando una bolsa de monedas sobre la mesa, y prosiguió. «Por suerte, el dinero estaba allí. El viejo estaba muerto y medio descompuesto en el barracón». «¿No habréis dejado alguna prueba que pueda delatarnos?». «No, tuve buen cuidado». «De todas formas, la niña es un peligro. Hay que encontrarla. Pero no volváis por aquí bajo ningún concepto. Nos veremos el viernes en el sitio de costumbre y procurad tener a la pequeña. Hay que buscar para ella otras alternativas. Hasta pronto». «Sí, señor», dijo, saliendo precipitadamente a un gesto del poderoso. Próximamente, nuevos episodios.